Profesor Villaveses, tiene usted la palabra. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar a la Secretaría de Educación por invitarme a este panel. Yo quiero hacer algunas reflexiones rápidas. Yo no soy ni mucho menos experto en evaluación, ni trabajo actualmente en una entidad evaluadora, de manera que voy a hablar únicamente de algunas ideas concretas acerca de la evaluación. Y cuando se plantea el tema de la evaluación, yo pienso que la evaluación se entiende de muchas formas distintas, desde la evaluación que presentan los estudiantes todos los días cuando vuelven al salón de clase, las famosas resultados de las tareas escolares, las previas, los parciales, los exámenes, las pruebas a ver al final del bachillerato, etcétera. Es decir, todas las evaluaciones que los estudiantes presentan para mostrar que están avanzando en el proceso educativo. Pero también se entiende en el sentido de la evaluación global al sistema educativo, a la acción de los docentes y a la acción de los colegios, etcétera, y no son exactamente lo mismo, si bien están muy relacionadas. Cuando pienso en la primera, en la evaluación de todos los días, en los parciales, en las previas, en los ejercicios, pienso rápidamente en mis colegas, educadores, con quienes a lo largo de muchísimos años he sostenido el diálogo. Cuando les pregunto cómo van y me dicen, estoy aquí mamado corrigiendo exámenes. Esto es espantoso, corregir y corregir y corregir, siempre el mismo cuento. Y para muchos el acto de corregir, es decir, el acto de evaluar, es sumamente penoso y pesado. Y yo a veces les digo lo que voy a decir aquí para comenzar. Yo creo que el acto de evaluar es el único acto que verdaderamente justifica la existencia del docente. El docente, en principio, puede ser sustituido de manera muy eficiente por los medios audiovisuales, por los libros y por muchos otros mecanismos para que la información, los saberes y las habilidades lleguen a los estudiantes. Pero aquel que no se puede sustituir es el acto de evaluación. Es el que hace de la educación verdaderamente un proceso dialógico, en que no solamente el profesor habla y habla y habla y dice lo que quiera decir a unos estudiantes que están forzados a escucharlo, sino es el instante en que los estudiantes toman la palabra y le responden lo que le pueden responder. A veces no siempre lo que él quiere escuchar, a veces lo que él quiere escuchar pero dicho de otra manera, y si el docente es suficientemente atento puede ver cómo está calando ese mensaje en sus estudiantes y puede por lo tanto reaccionar, moverse. Es decir, la educación se convierte verdaderamente en un proceso dialógico cuando el estudiante ha podido contestar y decir, yo lo que estoy aprendiendo es esto, yo lo que estoy entendiendo es esto. En ese momento el docente puede captar, cambiar, modificar, disminuir, acelerar, y si lo hace bien, pues se justifica enormemente ese proceso. Yo creo que eso es importantísimo y por eso creo que hay que tener un cuidado enorme con el uso de las tecnologías de información y comunicación. Los exámenes que se responden por computador, pues se convierte el instrumento en un mediador de ese diálogo, en un intermedio en ese diálogo que lo puede afectar. No es lo mismo el diálogo directo, pues la lectura directa de lo que escribió el estudiante o escucharlo directamente en una prueba oral, de la lectura intermediada y corregida y analizada y convertida en estadísticas por un computador. Si bien claro está que cuando las pruebas son bien hechas y se puede pensar bien en ello y se analizan con cuidado, el análisis de los resultados de una prueba masiva hecha con computador, pues también ayuda a ese diálogo, pues no es lo mismo que el diálogo
directo que se puede hacer en el salón de clase o al leer el ejercicio respondido por el estudiante. Yo quisiera dar esa como la primera idea que me parece central. La evaluación es esencialmente un momento de diálogo en que el estudiante puede decir lo que está entendiendo y el profesor puede escucharlo y poner atención y saber cómo lo está entendiendo. Y le da sentido a la educación, en el día a día, en todos los días. Pero hay otra idea que quiero plantearles a ustedes. Si bien esa se refiere a la evaluación en el sentido más micro, la de todos los días, o la de cada examen, o la de cada prueba, pues sabemos todos, y ya se nos ha repetido hoy aquí, que el propósito de la educación no es plantear pruebas, no es presentar exámenes, no es aprenderse una cierta información y ser capaz de repetirla bien. La educación es una preparación para la vida, y es para la vida en sentido amplio. Y en ese sentido, la evaluación debe tener también ese objetivo, no solamente mirar qué está aprendiendo el estudiante de las instrucciones y la información que se le está dando, sino ver cómo le fue en la vida. Y eso es algo que solo se puede hacer cuando el estudiante está en la vida. Es decir, 20 años después de haber terminado su actividad escolar. Cuando uno ve una sociedad en la que todos los ciudadanos son productivos, están preparados para la convivencia, excelentes miembros de familia, excelentes miembros de sociedad, pues puede decir que quedaron bien educados. Cuando hay fallas en ese sentido, cuando no son productivos, cuando la economía falla, cuando la convivencia presenta problemas grandes, pues uno puede decir que la evaluación del sistema educativo es grave. Claro, ahí no puede decir que fue la del profesor A o la del profesor B, la del plantel A o la del profesor B, por eso estoy diciendo es la del sistema educativo en general la que está presentando un problema. Y esa es la evaluación en el sentido macro. Claro, hay que irla aterrizando, se puede no solamente mirar la sociedad entera, se puede preguntarle a todos los empleadores cómo son los muchachos que ingresan a trabajar ahora, que eran los estudiantes de hace 1 o de hace 5 años, y qué tan bien capacitados quedaron en esas competencias básicas que se nos han repetido ya aquí varias veces, en el manejo del lenguaje, en el manejo del razonamiento abstracto, en el pensamiento matemático, en la capacidad de interacción social, en las habilidades para vivir en equipo. Todo eso debe aprenderse en el sistema educativo, pero se ve realmente es en la vida laboral y en la vida social. Yo creo que la evaluación tiene que pensarse en esas dos dimensiones. La que estoy llamando macro, que es toda la vida social, todo el funcionamiento de una generación después de haber salido del sistema educativo, y la micro, la de todos los días, que tiene esencialmente ese carácter de diálogo entre el docente y sus estudiantes. Pues entre esas dos, sin duda hay muchas más cosas que se pueden añadir para complicar, pero yo creo que con eso puedo terminar. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Villaveses.